Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video la actividad número 3 para los alumnos del primer y segundo grado de secundaria. Recuerden entonces que estamos desarrollando las actividades de nuestra propuesta de la experiencia de aprendizaje número 1. Resuelve problemas lógicos numéricos y propone similares para desarrollar la autoestima y autorregular las emociones. Bien, vamos a ver de qué se trata rápidamente la situación. Ahí está el propósito de aprendizaje. Bien, leemos. El profesor de matemática del segundo grado A aún está convencido que con situaciones numéricas a manera de juegos lógicos está trabajando para ayudar al desarrollo de la autoestima de los estudiantes en el ciclo que se encuentran. Relaciona la matemática con una situación generadora de diversión, desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través de la interacción entre pares y refuerza las operaciones aritméticas. El profesor Arquímedes, al idear una situación de juego numérico, les dice a sus alumnos que deben colocar los 6 primeros números impares en los vértices del hexágono de la figura y que en el centro de cada lado el producto de los dos números colocados en los vértices del lado. Si ya el profesor ha colocado según en la gráfica el número 5 y 7, además les dice que todos los productos son mayores a 8 y ningún producto es mayor a 50, entonces ¿cuál es el máximo producto obtenido? ¿Cuál es el mínimo producto obtenido? ¿Crees que con los juegos numéricos ayudas a desarrollar tu autoestima y autorregular tus emociones? Intenta crear un par de juegos similares presentada en la situación. Muy bien, entendamos un poquito, ya lo voy a explicar acá. Miren que hay que colocar los 6 primeros números impares, entonces se entiende de que son los 6 primeros números enteros positivos. El primer número impar que conocemos es 1, luego el siguiente es 3, 5, 7, 9 y 11, entonces esos números impares debemos colocarlos en estos vértices, ¿ya? Bien, y justamente son 6 vértices, pues, ¿no? Por eso te han dicho 6 números. Ahora, el profesor ya ha colocado el 7 y el 5. Ahora, hay otra condición acá del juego, de que en cada lado tiene que ir el producto de los vértices que están en ese lado. Por ejemplo, aquí en este lado tendría que ir el producto 35. ¿Por qué? Porque 7 por 5, 35. Ahora, vamos a suponer que tú colocas el 9 acá. Entonces, 9 por 5, aquí tendrías tú que colocar 45. Ahora, 45 sí es un producto que se acepta, porque recuerda que los productos son mayores a 8, pero menores que 50. Pero, por ejemplo, podrías colocar acá, no sé, de repente 1, porque 1 también es un número que debes colocar, 1. Yo creo que no, porque 5 por 1 es 5. Y recuerda que el producto no puede ser 5. ¿Por qué, profesor? Porque deben ser mayores a 8, pero y ningún producto es mayor a 50. O sea, eso quiere decir que deben ser, digamos, hasta 50 como máximo, ¿no? Entonces, debe ser mayores a 8, pero ningún producto es mayor a 50. Entonces, el 1 no puede colocarse acá. Entonces, de eso se trata el juego, ¿ya? Vas a colocar los otros impares que faltan, cuidando de que los productos que tienen que ir en los lados deben ser los productos que tú obtienes de los vértices, ¿no? De ese mismo lado, pero tienen que ser mayores a 8, pero ninguno tiene que ser mayor a 50. Muy bien, y contestamos las preguntas, ¿no? Ahora, vamos a ver por aquí, comprendemos el problema. Yo creo que ya algo lo he explicado, que debe colocarse en los vértices del hexágono, deben colocarse los 6 primeros números impares, ahí están. Que debe ir en los lados del hexágono, debe ir el producto de los números colocados en los vértices. ¿Cuáles son los 6 primeros números impares? Ya los había mencionado arriba, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Qué condición debe cumplir los productos que van en los lados del hexágono? Todos los productos son mayores a 8, pero ninguno es mayor a 50. O sea, puede ser como 50 como máximo, ¿no? De 8, debe ser más de 8, pero deben ser iguales o menores a 50. Vamos a ver por acá. Diseñamos un plan. No lo voy a leer porque en la ejecución del plan voy a ir leyendo estos pasos. Así que avanzamos. Vamos a ver. Ejecutamos la estrategia o plan, probando colocar el menor número y, por ejemplo, el mayor o los dos mayores. Fíjense que para estas situaciones, la mayoría de estas situaciones similares, siempre prueba con los menores números que ya te faltan, en este caso, colocar. Por ejemplo, el menor número sería 1 y el mayor número 11, ¿no? O los dos mayores serían 11 y 9. Es por eso que por acá un poquito que te ayudan para que hagas esas pruebas. Dice, probando dónde podemos colocar al número 1.
Ya luego dice por acá, probando dónde podemos colocar el número 9. Y por acá dice, probando dónde podemos colocar el número 11. Creo que más con el 1 y el 11, y luego regresamos al 9, podemos resolver la situación. A ver, vamos a ver, explico cada uno. A ver, te dicen, probando dónde podemos colocar el 1. La pregunta sería, el 1 lo puedes colocar así, aquí. Como yo te dije anteriormente, no se puede colocar el 1 acá porque 5 por 1 sería 5. Los productos tienen que ser mayores a 8. ¿No? Ahora, ¿el 1 se puede colocar acá? La respuesta sería tampoco, porque 7 por 1 sería 7, ¿no? Entonces, los productos tienen que ser mayores a 8. Ahora, puedes pausar el video y puedes intentar ya con esta pequeña ayuda y explicación que te he dado a colocar los números. Ya, pausa el video e intenta. Bien, sigo analizando. Entonces, por acá el 1 no deben ir en estos vértices, pues los productos deben ser mayores a 8. Acá ahora dicen, probando dónde puedes colocar el número 9. A ver, el número 9, por ejemplo, no puedes colocarlo acá, porque 9 por 7 es 63. Y recuerda que los productos no pueden ser mayores a 50. Te dio 63. Ahora, 9 sí puede colocarse acá y de repente por aquí, pero lo tendremos que descartar, ¿no? O sea, 9 puede ir en cualquiera de estos tres tal vez, ¿no? Bien, entonces, lo que sí estoy seguro que 9 no puede ir acá. No estoy tan seguro todavía en dónde podría ir de estos tres. De repente con el que viene, con el siguiente análisis, ya lo descarto. Ahora, el máximo número que te han dado para que coloques es el 11. ¿El 11 dónde puede ir? ¿Puede ir acá? La respuesta sería no, porque 11 por 7 es 77. Y recuerda que los productos no deben ser mayores a 50. Ahora, ¿puede ir acá? El 11. 11 por 5 es 55. Tampoco, se pasa. Entonces 11 puede ir aquí abajo. Miren, cuando ahora yo dije que el 1 no podía ir acá, entonces el 1 puede ir en cualquiera de los dos de abajo. Ahora, el 11 también, como ahorita he analizado, puede ir en cualquiera de uno de los abajo, ya que acá no puede ir, ¿no? En estos dos no puede ir, igual que el 1. Entonces, aquí, profesor, puede ir el 1 y el 11. Pero ¿dónde podría yo colocar el 1 y el 11? Ahí está, ya estamos cerca de la solución. Vamos a ver, una vez hechas las pruebas tenemos que presentar el arreglo final de tal modo que se cumplan las condiciones del problema. Recuerde que en los centros de cada lado debe escribirse el producto de los números que irán en los vértices. Muy bien, ese producto no debe ser mayor que 8 y menor que 50. Debe ser mayor que 8 y menor o igual que 50 debe ser. Bueno, presentación de la posición final de los números. Ahora sí, profesor, ahí tenemos. Recordemos que el 11 y el 1 deben ir abajo. A ver, voy a hacer una primera prueba que ahí vaya el 1 y acá vaya el 11. Ya habíamos definido de que el 1 y el 11 deben ir abajo de todas maneras. Voy a hacer esta primera prueba, que el 1 vaya ahí y el 11 acá. Bueno, si el 1 va acá, entonces yo podría colocar, por ejemplo, porque faltarían dos números que sería el 7 y el 3 y el 9, ¿no? El 3 y el 9 faltarían. Entonces, a ver, de repente probando el 9 acá. Profesor, acá no puede ir 9, pues. Acá no puede ir 9, usted lo analizó ahora. Acá no puede ir 9, porque 9 por 7 es 63, no puede ir, ¿no? Entonces, si usted coloca el 9 acá, el 3 tendría que ir acá. Ahora, 11 por 3 da 33, claro que sí, pero acá no puede ir el 9 por esta cuestión de que 9 por 7 es 63, entonces esta ubicación está mal. Ahora, alguien dirá, ya pues profesor, cambie el orden, en lugar de acá el 9, póngalo acá, entonces el 3 iría acá. Sí, pero 3 por 1, 3 no puede ser el producto, recuerda que el producto debe ser mayor a 8. Ah, ya, profesor, entonces yo creo que acá debe cambiarse. Ah, ya, entonces no funcionaría. Entonces el problema sería cambiar acá, porque yo puse 1 y 11, entonces debe ser 11 y 1. Claro, recuerda de que el 1 y el 11 tienen que ir abajo, pero estamos definiendo, digamos, el orden. Entonces, si el 11 se coloca acá, yo creo que ya el 9 absolutamente acá no puede ser. El 9 tendría que ser acá y acá el 3. Claro, porque si yo acá pongo 9, sigo con la misma cuestión de 9 por 7 es 63. Entonces, acá sí podría ir el 3. En cambio, en este orden de 1 y 11 no puedo ni colocar 9 acá ni 3 acá. Pero aquí ya, el 3 sí. ¿Por qué? Porque 7 por 3, a ver, vamos poniendo los productos. 7 por 3, 21. Por acá 9 por 5, 45. Acá iría 9 por 1, 9. Acá iría 3 por 11, 33. Y acá iría 11 por 1, lógicamente 11. Acá me ha faltado el 11, ¿ya? Aquí el 11. Entonces esto sí funciona. Esto sí funciona. ¿Por qué, profesor? Porque todos los productos que están en rojo cumplen que son mayores que 8, pero menores
que 50. Cumplen todos. Bien, por acá nos dicen, contestamos las preguntas de la situación. Bueno, dice, ¿cuál es el máximo producto obtenido? El máximo producto obtenido de todos estos números rojos que hemos puesto en rojo es 45. El mínimo producto obtenido es 9, ¿no? ¿Crees que con los juegos numéricos ayudas a desarrollar tu autoestima y autorregular tus emociones? Bueno, ahí te dejo una respuesta tentativa. Por acá hay algo importante, dice, intenta crear un par de juegos similares, presentar en la situación. Bueno, puedes ayudarte investigando también por ahí, o puedes hacer de tu propia creación. Ustedes son del sexto ciclo. Bueno, por acá te presento uno, ya tú propones el otro. Colocar los números del 1 al 9 de tal manera que la suma de los lados del triángulo sea 17. Ojo, tienes que colocar los números del 1 al 9, acá si no son pares o impares, acá se sobreentiende que son consecutivos, ya, del 1 al 9. Tendrían que haber 9 circunferencias, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro que sí. Cuando te dicen del 1 al 9 quiere decir consecutivamente, los que los vas a colocar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ¿cuál es la condición? De que la suma de los lados del triángulo sea 17, o sea, todo este lado debe sumarte 17. Todo este lado también debe sumarte 17 y todo este lado también debe sumarte 17. Ya, ojo. Ya, muy bien. Entonces, puedes proponerlo a que lo resuelvan tus compañeros del aula. Profesor, el otro ya créalo tú. Ya, si tienes solución, por si acaso, ese problemita, ya, ese juego. Muy bien, te lo dejo ahí. Vamos a ver por acá, tenemos algunas situaciones que desarrollar. Bueno, reflexionamos antes. Esto es importante, miren, ¿qué es lo que te dicen? ¿La solución es única o puede tener más posiciones los números para que se cumplan las condiciones del problema? Ojo, ya hemos analizado la solución. Como hemos observado, la solución es única, pues ya se había analizado que los números 1 y 11 deben ir en los vértices inferiores y su posición es única, ya que cuando he cambiado el orden del 1 y el 11 no se podía desarrollar el problema. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, si el número 7 y 5 el profesor los hubiera ubicado en vértices opuestos, ¿hubiera tenido solución el problema? Justifica. ¿Qué quiere decir? Mira, recuerda que el profesor ya había puesto el número 7 y 5. Los había puesto acá, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que si el profesor los hubiera ubicado en vértices opuestos? ¿Qué son vértices opuestos en un hexágono? Son aquellos que están al frente, uno está al frente de otro. Por ejemplo, este vértice es opuesto con este. Esta pareja de vértices también son opuestos. Y esta pareja de vértices también son opuestos. A ver, voy a elegir uno de ellos. Una pareja. Por ejemplo, si ahí ponía 7, entonces acá hubiera puesto 5. Esos son vértices opuestos. Porque los había puesto en forma consecutiva, ¿no? Entonces eso es, ¿ya? Entonces, profesor, si el número 7 y 5 los hubiera ubicado en vértices opuestos, ¿hubiera tenido solución el problema? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pausen el video y contesten. Bien, ahora sí lo solucionamos. A ver, recuerda que tenías que colocar el 1, el 3, el 5, el 7. Bueno, el 5 y el 7 ya está. ¿Qué más? El 9 y el 11. A ver, analizo el número más grande, el 11. El 11. Por ejemplo, ¿no? El 11. ¿El 11 puede ir acá? No, profesor, porque 11 por 7 es 77. Y recuerda que los productos eran mayores a 8, pero no tienen que ser mayores a 50. ¿El 11 puede estar acá? No, porque 11 por 7 igual 77. Ahora, ¿el 11 puede estar acá? No, porque 11 por 5 es 55. Y recuerda que el producto no debe ser mayor a 50. ¿Y el 11 puede estar acá? No, profesor, porque 11 por 5 igual 75. O sea, si yo tengo los vértices opuestos 7 y 5, no voy a poder colocar el 11. Los demás, tal vez sí. Y es más, no, ni siquiera el 1 también lo puedo colocar si quieren estudio, ¿no? Pero basta que no puedas colocar un número, entonces el problema no puede solucionarse, porque tienen que ir todos los números, porque te dicen ubica los 6 números. Muy bien, qué interesante. Entonces, a ver, si ahí pongo el 11, no puede ser. Si ahí pongo el 11, tampoco puede ser. Si ahí pongo el 11, tampoco puede ser. Y si ahí pongo el 11, tampoco puede ser. Por lo tanto, eso no puede suceder, ¿ya? Bien, ahí te dejo la explicación. Entonces, por acá hay unas situaciones complementarias. El docente de matemática asigna el siguiente juego numérico, que consiste en colocar los números en los recuadros 1, 2, 3, ajá, tenemos que colocar estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, desde el 1 hasta el 8. De modo que dos números consecutivos no deben ser vecinos ni por vértice ni por lado.
¿Qué quiere decir esto? Ni por vértice ni por lado. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que yo pongo acá no sé, de repente el 6. Vamos a suponer que yo pongo acá el 6. Ya, ojo, ya, vamos a suponer que yo pongo acá el 6. Ahora, los vecinos del 6 son 5 y 7. Esos son los vecinos, el anterior y el posterior. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los vecinos por lado? Vecino por lado es este, o sea, acá no podía ir ninguno de sus vecinos, o sea, si yo acá he puesto el 6, acá no puede ir ni el 5, ni el 7, igual acá. Profesor, ¿por qué por acá? Si este no sería su vecino, es que me están diciendo vecinos de lado y vértice. O sea, y recuerda de que este es vértice común a estos dos recuadros, entonces es vecino también, eso quiere decir, o sea, acá no, pues si yo he puesto el 6 acá no podría ir ni el 5 ni el 7, acá tampoco, y acá tampoco, porque este recuadro es su vecino por vértice, en cambio este recuadro es su vecino por lado, entonces hay que diferenciar lo que es vecino por lado y vecino por vértice, ¿no? Entonces eso me refiero. Ahora dice, determina la suma de los números que se ubican en los casilleros pintados. Bien, vamos a solucionarlo. Bien. Bueno, los números que tenemos que colocar es desde el 1 hasta el 8. Bueno, he pintado el 1 y el 8. Siempre los extremos se analizan, fíjense. El menor es 1 y el mayor es 8. Tengo que colocar todos esos números ahí en los recuadros del arreglo que me han dado, de tal manera que cumplan esa condición, de modo que dos números consecutivos no deben ser vecinos ni por vértice ni por lado. Ahora miren. Aquí en estos 8 números hay solamente dos números que tienen un solo consecutivo. Por ejemplo, el 1 tiene solamente su consecutivo, que es 2, no tiene más. El 8 tiene un consecutivo nada más, que 7, no tiene más. Porque recuerda que vas a ubicar los números de modo que los números consecutivos no deben ser vecinos. El 1 tiene un solo consecutivo, que es 2, y el 8 un solo consecutivo, que es 7. Recuerda que los consecutivos es el anterior o el posterior. Ahora, los números que están en morado, no en color morado, tendrían dos consecutivos, perdón. El 2 tiene dos consecutivos. Profesor, ¿cuál es el 2 consecutivo de 2? El 1 y el 3. Todos los números que están en morado tienen dos consecutivos. El 3 también tiene dos consecutivos, que es el 2 y el 4. El 4 tiene dos consecutivos, que es el 3 y el 5, y así hasta el 7. El 7 tiene dos consecutivos, que es el 6 y el 8. Ajá. Muy bien, ahora miren, analizando por aquí, estos dos extremos, el 1 y el 8. La pregunta sería, ¿dónde podrían estar colocados el 1 y el 8? Por ejemplo, el 1 que tiene solamente un consecutivo. Bien, ahora miren, en este recuadro hay, digamos, casilleros que tienen cierta cantidad de vecinos. Por ejemplo, este recuadro tiene 1, 2, 3 vecinos, lo mismo que este. Estos dos recuadros del centro tienen 1, 2, 3, a ver, por ejemplo, este recuadro del centro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecinos, igual que este. Este recuadro tiene 1, 2, 3 y 4 vecinos. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, de los números que están en morado, ya hemos analizado que todos ellos tienen dos consecutivos, solamente dos consecutivos. Ahora, ¿podrá ir uno de los números morados aquí en el centro? Esa sería una pregunta muy interesante, porque estos son los dos recuadros del centro. Vamos a suponer que yo coloco, no sé, 4. La respuesta que vamos a llegar a esta pregunta que acabo de hacer es que ninguno de ellos puede ir en el centro. Ojo, ya, ninguno de ellos puede estar en el centro. Lo voy a probar. Voy a llevar cualquiera de ellos, o bien el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. A ver, se me antoja llevar el 4. Muy bien, voy a colocarlo al centro. Miren, si yo el 4 lo coloco al centro, entonces sus dos consecutivos del 4 son 3 y son 5. Son 3 y son 5. Ellos no pueden ser sus vecinos. No puede ser vecino ni el 3 ni el 5. Entonces, 3 no puede ir acá. 3 tampoco puede ir acá. 3 tampoco puede ir aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Y tampoco acá. Entonces, el único casillero donde podría ir 3 es en este. Entonces acá sí se podría colocar el 3. Aquí el 1. Pero profesor, una consulta.
No solamente aquí y acá, aquí, aquí, aquí y acá puede ir el 3, tampoco no puede ir el 5. No, tampoco no puede ir el 5. O sea, ni el 3 ni el 5 puede estar en este y en este casillero. Ni el 3 ni el 5. Pero sobre un recuadro nada más. O bien coloca usted el 3 ahí, o bien coloca el 5. Y uno va a quedar afuera. Porque yo tendría que decidir, ya bueno, coloco el 3 acá y el 5 ¿dónde va a ir? Si tampoco puede ir en ninguno de estos recuadros. Ah, ya profesor, entonces lo regresamos. Igual va a suceder con cualquiera de los morados. ¿No ves que todos ellos tienen dos consecutivos? Entonces, profesor, yo creo que en el centro deben ir el 1 y el 8. Porque son los únicos números que tienen un solo consecutivo. Muy bien, ahora sí, vamos a analizarlo de esta manera. Ahora, profesor, bueno, pues aquí iría el 1, acá el 2 no puede ir, acá tampoco el 2 porque sería su consecutivo y serían vecinos. 2 no puede ir acá, acá tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces el 2 iría acá y lo mismo para el 8, su vecino del 8 que es el 7 iría acá. Entonces el 7 iría acá y el 2 iría aquí. Muy bien, ya estamos casi cerca de desarrollar esta situación. Analizamos por acá, profesor, falta 3, 4, 5 y 6. Ahora el 1, el 2 ya está, el 3, a ver, vamos a analizarlo con el 3. El 3 puede ir, por ejemplo, aquí, no, aquí tampoco, porque sería vecino con el 2 por vértice, sería vecino por vértice, entonces el 3 acá no y el 3 acá tampoco. Entonces el 3 puede estar aquí o acá. A ver, hay que intentar colocarlo acá, ya, el 3. Muy bien, el 3. Ahora, el 6, ¿dónde puede ir? El 6 no puede ir acá. El 6 puede ir, ¿por qué? Porque sería vecino con el 7, que es su consecutivo. Entonces, el 6 puede ir acá o puede ir acá. Pero, profesor, si el 6 lo pongo acá, faltaría 4 y 5. Y el 4 y 5 irían acá, pero son consecutivos. No pueden ser vecinos. Ah, entonces el 6 puede ir acá. Listo, ahora sí, analizando el 4 y el 5 ya creo que quedaría más rápido. El 4 no puedes colocarlo acá porque sería vecino con 3 y es con su consecutivo, entonces ahí iría el 5 y aquí iría el 4. ¿Qué nos piden? Determina la suma de los números que se ubican en los casilleros pintados, o sea, en estos casilleros que están de anaranjado. 7 más 1 más 8 más 2 sería lo que nos piden. Entonces tienes que verificar de que cumpla, de que ningún número tiene su vecino por vértice y por lado, ¿no? Por ejemplo, a ver, analizo, no sé, el 8. No puede estar ahí a su lado, ni por vértice ni por lado el 7, ni tampoco, bueno, el 7 es el único, ¿no? Por ejemplo, analizo el 3, no pueden ir de vecinos el 2 ni el 4, por ejemplo. Y claro, no está ni el 2 ni el 4 alrededor del 3, ¿no? Bueno, creo que cumple, entonces se piden esta suma de los casilleros en que están pintados, los números que se ubican en los casilleros pintados. 7 más 1 más 8 más 2 es igual a 18, que sería la respuesta. Interesante ese problemita. Bueno, este problemita es más fácil. El alumno Raúl construyó una pirámide numérica para jugar con los miembros de su familia. Él les explica que cada número es el resultado de aplicar operaciones aritméticas con sus dos números vecinos posicionados debajo de él. El reto que les propone a sus familiares es que determine x más y en dicha pirámide. Muy bien, si somos un poquito observadores, es una pirámide numérica. Siempre en las pirámides numéricas hay un patrón de formación en los números. Por lo general se cumple de que cualquier número de ellos se forma o se obtiene con operaciones aritméticas de los dos que están debajo de él. Por ejemplo, si somos bastante observadores, 8, ¿cómo lo obtienes de 3 y 1? A ver, voy a hacer una observación. 3 más 1 es 4, pero el doble de 4 es 8. Muy bien, podría ser. A ver, 16, profesor, ¿cumpliría con la misma regla? 5 más 3 es 8. El doble de 8 es 16. Ah, ya, profesor. Entonces yo creo que es el doble de la suma de los dos que están abajo. A ver. Vamos a hacer otro intento. El 36, ¿cómo se obtendría? Con el doble de la suma de 10 y 8. 10 más 8, 18. El doble sería 36. Entonces sí está cumpliendo. Entonces recuerda lo que te dice el problema. Cada número es el resultado de aplicar operaciones aritméticas con sus dos números vecinos posicionados
debajo de él. Entonces ya hemos hecho la observación, aquí hacemos algunas pruebas, por ejemplo traemos esta parte donde está 10, 2 y 3, 10 ¿cómo se formaría? Se formaría con el doble de la suma de 2 más 3 y lógicamente que eso es 10, porque 2 más 3 es 5, su doble es 10. Bueno, ¿cómo se forma 8? Ya lo expliqué con el doble de la suma de 3 y 1, 3 más 1 es 4, el doble es 8, si se cumple. Y por acá hago otra tercera prueba por si acaso. El 56 sería el doble de la suma de 12 más 16. 12 más 16 es 28, su doble es 56, si cumple. Entonces de la misma forma pues hallamos el valor de y y el valor de x. Entonces y sería el doble de la suma de 12 más 8. Bueno, 12 más 8 es 20, su doble es 40. Y bueno, el valor de x sería el doble de la suma de 152 más 192. 152 más 192 lo sumas y luego lo multiplicas por 2 y te va a dar 688. ¿Qué pide el problema? Ahí el valor de x más y. Bueno, sería 40 más 688 es igual a 728. Muy bien, eso ha sido todo. Bueno, bonitas actividades como para cerrar ya, digamos, esta experiencia de aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao, estén pendientes al canal.